En este vídeo vamos a estar hablando sobre la estimación de un área mediante sumas finitas. Esto es un tema que es un tema importante en el cálculo y se trabaja con el teorema fundamental del cálculo, pero antes de llegar a él vamos a ver, ¿verdad?, el problema de lo que se trata. Suponga que quiere estimar el área o calcular, ¿verdad?, el área bajo la curva, esta curva, de esta función 1 menos x cuadrado, que la tengo aquí graficada, y sobre el eje de x, entre las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. O sea que es esta parte que está sombreada aquí. Naturalmente, como esa no es una figura de las que pues conocemos las fórmulas para el área, pues entonces no tenemos una fórmula en geometría que nos pueda servir. Como les digo, hallar el área de esa parte, esa región, eso se resuelve con el cálculo, y lo vamos a ver en otro vídeo más adelante, cuando trabajemos con la integral definida y el teorema fundamental del cálculo. Pero aquí lo que vamos a hacer es, vamos a estimar el área que necesitamos, que queremos hallar, ¿verdad? La vamos a estimar mediante sumas finitas, es decir, vamos a dividir esa parte, ese pedazo, en rectángulos. Vamos a ver por aquí un primer acercamiento, ¿verdad? Aquí tengo la función. Sería utilizar dos rectángulos, ya los tengo aquí dibujados, y usar límites inferiores. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver enseguida. Si esto aquí es 2, aquí es 1, tengo entre 0 y 1. Si voy a usar dos rectángulos, naturalmente, un rectángulo la base va de 0 a 1 medio y la otra de 1 medio a 1. La base la vamos a poder calcular, ¿verdad?, como el límite superior este intervalo era de 0 a 1. Así que 1 menos 0, que es la distancia total que hay aquí, dividido entre la cantidad de rectángulos, que en este caso serían 2. Así que la base sería 1 medio, ¿verdad? Lo que va a medir 1 entre 2, 1 medio, que va a medir la base del rectángulo. El rectángulo nosotros podemos calcular el área, porque el área es largo por ancho o base por altura, como quieran, ¿verdad? Es lo mismo. En este caso, esta es la base, esta es la altura. Bueno, decimos aquí que voy a usar límites inferiores. ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere a que la altura de cada rectángulo va a estar determinada por el límite inferior de cada intervalo de la base, ¿verdad? Por ejemplo, este primer rectángulo va de 0 a 1 medio y el segundo rectángulo va de 1 medio a 1. Pues entonces en el primer rectángulo el límite inferior es 0 y el límite superior es 1 medio. En el segundo rectángulo el límite inferior es 1 medio y el límite superior es 1. Bien, entonces eso es para la altura. Por lo tanto, para el primer rectángulo, que ya yo lo dibujé, pero ¿verdad?, ¿cómo se dibujaría? Pues sería, como voy a tomar el límite inferior, que sería 0, subo hasta tocar con la gráfica, y ahí es la altura. Y entonces echo para el lado, ¿verdad?, y formo el rectángulo. Claro, este rectángulo es más que lo que es este pedazo aquí, el área gris. Pero bueno, es una estimación por rectángulo, así que pues no me va a quedar exacto, pero es algo. Para el segundo rectángulo, pues sería el límite inferior, sería 1 medio. Así que subimos hasta chocar aquí con la gráfica y eso determina la altura. Por lo tanto, el área, en este caso, va a estar determinada por, bueno, vamos a hacerlo acá, el área va a estar determinada por el área del primer rectángulo, que es 1 medio por f de 0, porque la altura es f de 0, la función evaluada en 0. No me hace falta esto. 1 medio por f de 0,
más la del segundo rectángulo, que es 1/2 de la base, por f de, y en este caso el límite inferior es 1/2, así que f de 1/2. Como todos los rectángulos van a tener la misma base, todos van a ser el mismo tamaño, pues el 1/2 lo podemos sacar afuera y tenemos entonces por f de 0, y f de 0 es 1 menos 0 al cuadrado, que es 1. Y ya saqué el 1/2, f de 1/2 es, vamos a escribirlo, 1 menos 1/2 al cuadrado. Entonces, esto es la mitad de, que lo que representa es el tamaño de la base que todos van a tener, así que lo tengo afuera, 1 más, 1/2 al cuadrado es 1/4, 1 menos 1/4 son 3/4. 1, que son 4/4, más 3/4 son 7/4. Así que tenemos 1/2 por 7/4, y eso es igual a 7/8. Eso es el área que me da, el área estimada. ¿Okay? Sabemos que no es el área real, ¿verdad? Porque el área real es la que está sombreada, y el área estimada, miren que los rectángulos me quedaron un poquito más grandes que lo que... Esto naturalmente, si yo utilizo más rectángulos, pues tengo entonces una mejor estimación. También la estimación se puede hacer usando límites superiores. En este caso voy a usar también dos rectángulos. Los límites son también de 0 a 1. Por lo tanto, como voy a usar límites superiores, ¿verdad? La base va a ser también 1/2 porque es 1 dividido entre 2. Entonces los límites superiores, pues yo no voy a comenzar con 0 porque 0 sería el límite inferior del primer rectángulo. Así es que, ¿dónde termina el primer rectángulo? Si empieza en 0, termina en 0 más 1/2 porque el rectángulo mide 1/2. Así que este es el límite superior del primer rectángulo. F de 1/2 es la altura en 1/2, choca aquí y esa es la altura. ¿Ok? En el segundo rectángulo la altura va a ser f de 1, que es aquí, ¿verdad? No queda rectángulo, es una línea, ¿verdad? Pero bueno, así es. Así es que el área, en este caso, sería 1/2 por, ¿verdad? Porque todas van a ser 1/2 los rectángulos. Eso, no siempre, eso hay que calcularlo, ¿verdad? Eso va a depender de este ancho, esto menos esto, dividido entre la cantidad de rectángulos. Entonces, en este caso, como son límites superiores, pues sería f de 1/2 más f de 1. Entonces, esto es 1/2 por f de 1/2, que es 1 menos 1/2 al cuadrado, 1 menos 1/4, 3/4, más f de 1, que es 1 menos 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, lo podíamos ver aquí en el rectángulo, que queda sin altura. Y entonces 1/2 por 3/4 serían 3/8. ¿Está bien? Entonces, ese sería, fíjense que en el caso anterior me había dado 7/8, me dio de más, porque noten que los rectángulos quedan más grandes, en este caso los rectángulos quedan más pequeños, me dio 3/8. También hay otra opción, y es usar los puntos intermedios de cada uno de los intervalos, ¿verdad? Donde van a estar los rectángulos. Nuevamente, el intervalo aquí es de 0 a 1, estoy usando la misma función para mostrarles los tres casos. Entonces tengo el primer rectángulo va de 0 a 1/2, ¿verdad? Porque la base, como había dicho antes, ¿verdad? Es 1 entre 2 rectángulos, pues sería 1/2. Pues entre 0 que está aquí y 1/2 que está aquí, pues la mitad es 1/4. Así que sería 1/4, y el otro es el punto medio entre 1/2 y 1,
que es 3/4. O a 1/4 le sumo 1/2, que son 2/4 y me da 3/4. Por lo tanto, los puntos en este caso, ¿verdad? Los puntos en este caso serían 1/4 y 3/4. Los puntos que van a marcar la altura. Fíjense que aquí entonces 1/4, subo hasta llegar a la gráfica, ¿verdad? Chocar con la gráfica, entonces ahí esa es la altura. En este caso, fíjense que me va a quedar una estimación mejor porque tengo un rectángulo que aunque pierde una partecita por acá, tiene una parte de más por acá. Lo mismo acá, en 3/4 la altura subimos hasta llegar a la gráfica y eso marca la altura. Aquí hay una parte que no está en el rectángulo, pero hay una parte del rectángulo que no está en la parte sombreada. Así es que en este caso esto me va a dar una mejor estimación. Bueno, entonces el área va a ser 1/2, que es la base, por f de los puntos, ¿verdad? Las alturas, 1/4 más f de 3/4. Recuerden que este 1/2 está afuera porque multiplica cada uno. Esta es la base y la altura del primer rectángulo y esta es la base y la altura del segundo rectángulo. Cuando los multiplico tengo el área del rectángulo, el área de un rectángulo y el área del otro rectángulo me da el área total que estoy usando para estimar. En este caso, f de 1/4, ¿verdad? F de 1/4, en esto aquí, pues sería 1/4 al cuadrado es 1/16, 1 menos 1/16, más, esto es 3/4, así que es 1 menos 3/4 al cuadrado, que es 9/16. Entonces, 1 menos 1/16, 1 es 16/16, menos 1, 15/16, y 1 que son 16/16, menos 9/16 son 7/16, 15 más 7, 22, 16, y por lo tanto esto es 22/32, el área estimada. ¿Ok? Un poquito más adelante pues vamos a ver cuál es el área real, pero así es como se trabaja la estimación. Si tuviéramos más rectángulos, como les dije ahorita, pues hay una mejor estimación porque los pedacitos, aunque son más pedacitos, los pedacitos que se pierden o que se ganan en este caso, ¿verdad? En este caso sería una sobreestimación, pues son más chiquitos. Y si esto se hace muchas veces, pues en este caso es importante que usted se ayude con una tabla, como aprendimos a usar con la calculadora gráfica, o puede usar también Excel. Vamos a ver, en este caso vamos a usar los límites inferiores. Pues los límites inferiores, aquí de nuevo, ¿verdad? El intervalo es de 0 a 1, el mismo caso de antes, lo único que vamos a usar 4 rectángulos. Al usar 4 rectángulos, pues entonces la base es 1 menos 0, que es 1 menos 0, que es 1, dividido entre 4, pues la base va a ser 1/4. Así que el primer rectángulo va de 0 a 1/4, el segundo de 1/4 a 1/2, que son 2/4, el tercero de 1/2 a 3/4 y el cuarto de 3/4 a 1. Si queremos buscar los límites inferiores, pues los límites inferiores, siempre el primero va a ser el límite primero, ¿verdad? El inferior de todo el intervalo 0. El próximo va a ser sumarle b, 0 más 1/4, 1/4. El segundo va a ser 1/4 más 1/4, 2/4, que es 1/2, y después 3/4. Y ya tenemos los 4. ¿Ok? Así que serían 0 para el primero, el límite inferior, para el segundo el límite inferior 1/4, para el tercero el límite inferior 1/2 y para el cuarto el límite inferior 3/4. Cuando busquemos el área, lo que tenemos que hacer, f de cada uno de estos son las alturas, eso lo debemos buscar en la calculadora, y la base es 1/4, así que el área
va a ser 1/4 por f de 0 más f de 1/4 más f de 1/2 más f de 3/4. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto deben buscarlo en la calculadora. Aquí debemos pausar un momento. Usted debe pausar, buscar esos valores en la calculadora. Yo voy a hacer lo mismo para entonces mostrárselos. Bueno, pues continuamos por aquí. Como pueden haber buscado, ¿verdad? Estoy sustituyendo en la función. F de 0 es 1, f de 1/4, que son 15 16avos, pues es .9375, f de 1/2 es .75 o 3/4, y f de 3/4 es .4375 o 7 16avos. Entonces, si sumamos todo eso, nos da 3.125, al multiplicarlo por 1/4 nos da .78125. Esa es la estimación que nos da usando límites inferiores con 4 rectángulos. Naturalmente podemos hacer esto con muchos más rectángulos, con límites inferiores, superiores o intermedios, pero no es la idea aquí agotarnos tanto con eso. Vamos a tomar este último ejemplo, esta función 3 menos .2x² sobre el eje de x entre las rectas verticales, ¿verdad? Bajo esta curva que la grafiqué aquí, sobre el eje de x entre las rectas verticales x igual a -2, que es aquí, y x igual a 3, que es acá. Ya he puesto esas gráficas, por lo tanto, el área que estamos buscando o que queremos buscar, queremos estimar, es esta área aquí. ¿Ok? Esta área que he pintado aquí. Claro, lo vamos a hacer mediante usando 5 rectángulos con límites inferiores. Igual, podemos usar inferiores, superiores o intermedios. Vamos a ver cuáles van a ser esos límites. ¿Cuáles van a ser esos límites? Como son límites inferiores, el primero siempre va a ser el inferior de todos, -2. B, no buscamos B. 3 menos -2, que es la distancia de aquí a aquí, que es 5, dividido entre 5 rectángulos. Por lo tanto, B va a ser 1. Bien, entonces, al -2, que es el primer límite inferior, le sumo 1 para conseguir el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y paro ahí porque ya tengo 5. Fíjense que si vuelvo y sumo 1 me va a dar el límite superior del último, ese no lo quiero. Así que tengo los 5 límites inferiores, -2 para el primer rectángulo, -1 para el segundo, 0 para el tercero, 1 para el cuarto y 2 para el quinto. Por lo tanto, el área va a ser 1, que es la base de todos los rectángulos, multiplicado por f de cada uno de estos. F de -2 más f de -1 más f de 0 más f de 1 más f de 2. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo a pausar para que, ¿verdad? Ustedes pausen también para que busquen cada uno de esos y lo comparen después con los resultados que les voy a dar. Continuamos por aquí. Estos son los resultados de cada uno de estos, de la evaluación, ¿verdad? Deben comprobar que les dio eso. 2.2 más 2.8 es 5. Aquí tengo también 5. 5 más 5 son 10. Más 3 son 13. Por lo tanto, esa es la estimación del área. Es un área estimada por rectángulos. Naturalmente, si yo utilizo, en vez de 5 rectángulos, utilizo 10 rectángulos, la base me habría quedado a la mitad. Tengo 10 límites aquí y tengo 10 alturas, ¿verdad?, que multiplicar por la base, que sería 1/2, y por lo tanto la precisión va a ser mejor, pero el trabajo también va a ser mayor. En este caso nosotros podemos
como tenemos el cuadriculado, podemos, voy a borrarlo, para ver que sí, nos da más o menos ese, vamos a ver, el estimado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros completos. 9 entre estos dos son casi completos, 10, 11. Estos están como a mitad, entre los dos hacen 1, 12. Y no, este no va. Y este viene siendo como un medio, un poquito más de un medio, 12 y medio. Medio 13, así que no está mal el estimado. Eh, Así es que fíjense que no es difícil, hay que buscar la base, restar aquí y dividir entre la cantidad de rectángulos, buscar los límites, si son inferiores comienzo con esto, si son los superiores comienzo con esto más la base, y si son intermedios con el punto medio entre esos dos. El área estimada pues va a ser la base por la suma de las alturas. Así es que en eso consiste este método de estimación del área por medio de rectángulos, suma finita de rectángulos. Aquí hemos terminado este vídeo y continuaremos entonces con la integral definida y el teorema fundamental del cálculo para buscar el área exacta de un sector debajo de una curva.